Está en mute, María Luisa. Padre, en el nombre de Jesús, quiero poner desde ya en unidad de espíritu y oración de intercesión a mi compañero, el doctor César Herrera, quien está en el hospital, que este fin de semana le detectaron COVID y está luchando. Está en condiciones muy delicadas, pero Señor, sabemos que tu mano poderosa está con él. Y a mi compañera Dayanara, Señor, para que esos pulmones sean limpiados y ella se recupere de las secuelas del COVID. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero en esta tarde darles una vez más la más cordial de las bienvenidas a todos los varones, a todas las mujeres que se han dado cita en el llamado que el Señor le ha hecho para escuchar y recibir esa porción de pan, esa porción de vino, esa porción de aceite, esa unción que cada uno de nosotros necesita por esos milagros imposibles, por esas personas que aún no se atreven a dar el paso. Señor, nosotros intercedemos para que te acepten como su Dios, como su único Salvador, para que así como nosotras estamos testificando, ellos puedan ver cielos abiertos y ver milagros sobrenaturales obrando en sus vidas. En esta tarde vamos a presentar a nuestra amada líder Gloricel Morales de Lorenzana con el tema ¿Cómo mover el poder de Jesús para quebrar obstáculos? Bienvenida, Gloricel. Buenas tardes, María Luisa. Buenas tardes a todos. Realmente no es un tema fácil de tratar, pero en obediencia tengo que hacerlo. He tenido días muy moviéndome de una forma para intentar hacerlo lo mejor posible con la ayuda de Dios. Hoy en esta oportunidad le pedí el favor a María Luisa para que compartiera conmigo las citas bíblicas que les voy a compartir en este momento, pero antes de eso quisiera recordar varias cosas que me sucedieron antes de pasar por la situación del pie izquierdo en mi vida personal y que de alguna manera se manifestó en señales y situaciones espirituales, sobre todo sobrenaturales, para lograr encontrar una forma nueva de oración y una forma distinta de moverme en la parte espiritual para ayudarme yo misma y ayudar a otras personas. Entonces quiero recalcar y recordar de alguna manera lo que yo viví en Jerusalén cuando yo tuve la oportunidad de ir en el 2005. Yo no sabía que había que llevar vestido de baño para bañarse en el río Jordán. Entonces ahí iban a hacerse los bautizos en el río Jordán, y como yo no fui preparada, porque te ponen unas mantas blancas que son semitransparentes, entonces ya yo tenía conocimiento del Señor, había empezado a leer ya la palabra varias veces y yo tenía mucha emoción en el sentir que estaba en el río Jordán y quería experimentar algo diferente. Recuerdo yo que en esa oportunidad estuve junto a la pastora Mota, Lucy Mota. Ella en ese momento no era pastora, pero juntas nos sentamos a la orilla del río Jordán y yo dije, yo voy a meter los pies, pero con una convicción de que algo iba a acontecer a través de mi vida en los pies cuando yo los sumergiera en el río Jordán.
pasaron los años y realmente yo no tuve, sino hace como 4 años, un incidente en El Salvador donde tuve una caída que provocó que estuviera con yeso. Recuerden que tenía que usar un yeso. Entonces, recuerdo yo que fue una parte dolorosa en mi vida, pero recordé una anécdota que decían que a las ovejitas se le quiebran las patas. Entonces, de alguna manera, en lo personal, yo creo que el Señor tenía que enderezar el camino de mis pies para lograr que ese caminar que Él tenía preparado para mí pudiera ser diferente. Entonces, ese preámbulo lo hago porque voy a decir cosas sobrenaturales que me han sucedido desde el 16 de diciembre, por supuesto. Siempre he tenido situaciones espirituales en mi vida personal desde que conozco al Señor, pero creo que fue más impactante desde el 16 de diciembre a la fecha, porque ha cambiado muchas cosas a nivel personal en mi vida y también ha permitido a nivel personal en mi vida que yo pueda discernir y entender muchas cosas en mi vida personal que de alguna manera inquietan, pero es lo que el Señor ha decidido conmigo y aún en medio de cualquier situación tengo que seguir adelante y caminando como Él disponga que tengo que hacerlo. Entonces, quería comentarles eso porque de eso se trata en la forma como Dios ha permitido que yo pueda moverme para explicarles en el área espiritual lo que yo he vivido desde el 16 de diciembre, hacia este momento. Yo quisiera pedirle el favor a María Luisa que me lea Éxodo 4 del 1 al 9. María Luisa, por favor. Listo. Éxodo 4, del 1 al 9, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, Hasta ahí. vuelve a meter tu Ajá. mano en tu... Ok. O sea, yo lo que quería era más o menos que María Luisa dijera, miren, es difícil para mí en este momento expresar cómo Dios se acercó a mi vida hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo era una persona que no tenía idea
de qué era lo que significaba tener a Dios en la vida de uno. Yo sabía que existía un Dios, pero ni siquiera de oídas lo conocía. Era algo que en mi vida personal no había evolucionado como muchas personas que me rodeaban en ese momento. Entonces, yo era una persona tímida, con complejos, tartamudeaba, y de alguna manera en ese momento yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué tú me has escogido a mí, Señor, para que yo pueda ser un reflejo del amor que tú le puedes dar a un ser humano si nadie va a creer en una persona que no tiene ni siquiera el mínimo de conocimiento? Entonces, Dios me ha permitido empezar este tema con esta área de la palabra de Dios 1, porque quizás muchas personas pensarían, se afectó un pie, significa que ya Dios no está con ella, ya Dios no se ha distanciado de Dios. En ningún momento hubo un distanciamiento de Dios de mi vida hacia Él cuando me sucedió lo del pie el 16 de diciembre. Y recuerdo yo que previo a eso, como en el tiempo de noviembre, a mediados o en la tercera semana de noviembre, yo me estaba arreglando para irme a la iglesia y reunirme con Fátima y con Maribel en ese momento. Y cuando me estoy arreglando en el espejo de la casa de mi hija, la mano derecha se me llena completamente de una situación espiritual desconocida para mí. Era como si yo tuviera bichos en toda la mano derecha en la mano derecha de mi brazo, y de mi mano derecha, perdón, disculpen la redundancia. Entonces, yo he aprendido de parte de Dios a ver las cosas sobrenaturales, pero no a exaltarme ni a impresionarme por lo que yo pueda estar viviendo en ese momento. Yo lo observé y me quedé detenidamente y fijamente viéndolo y vi cómo desaparecía lo que yo había visto que se manifestaba. Es ahí donde yo empiezo a ver cosas no diferentes, porque siempre, como les digo, he tenido manifestaciones sobrenaturales de Dios, pero un área completamente diferente a lo que yo iba a empezar a experimentar desde ese momento. ¿En qué forma? Miren, el conocer de Dios de una manera más cercana no le agrada a todo el mundo. No todo el mundo queda satisfecho cuando una persona puede tener una mejor conexión con Dios y puede realmente conocerlo de una manera más íntima. Eso desagrada mucho a las personas. Yo tenía ya tiempo, desde hace como unos 3 meses o un poquito más, de estar experimentando que cada vez que yo hablaba, los martes o los jueves o los sábados, perdón, eh, empezaban a manifestarse en esa noche situaciones espirituales fuertes alrededor de mi vida, que eran manifestaciones nuevas en ese momento, y muchas veces en vigilia, sin poder dormir, intentando entender de parte de Dios y de Jesús a través del Espíritu Santo qué era lo que se estaba moviendo nuevo en mi vida. Y es ahí donde el Señor me empieza se empieza a manifestar de esa manera, y lo que pensaría una persona que me sucedió el 16 de diciembre, que era algo difícil de manejar, creo que ha sido una bendición para mi vida, para poder conocer el entorno que me rodea. Antes de eso,
yo había tenido de alguna manera situaciones en mi vida personal que impedían que yo pudiera ver claramente a nivel natural muchas de las cosas que me rodeaban. Podía hacerlo sobrenaturalmente, pero a nivel natural habían cosas que yo no podía definir bien a lo lejos o quizás si no estaban muy cerca de mí. Entonces, en ese momento, cuando sucedían las cosas, a mí siempre me llamó la atención y lo comenté una vez a un pastor que por qué Jefte y Jacob habían terminado sus días en ceguera, si habían sido hombres utilizados por Dios en momentos específicos. Entonces, miren, habían momentos donde yo solamente era dirigida por el Señor y de manera sobrenatural, sin estar fijando bien mis ojos en lo que tenía que ver, las cosas yo las podía percibir en un momento determinado sin necesidad de enfocarme demasiado, y era el Señor que me estaba llevando a situaciones que les voy a ir contando a lo largo de la experiencia que he tenido. Entonces, ese 16 de diciembre, recuerdo yo, era un jueves, yo había quedado con Fátima de ir a ver a un pariente de ella que estaba pasando por quebrantos de salud y nos fuimos, pero cuando llegamos al edificio donde vive el pariente, la persona que tenía las llaves del apartamento donde íbamos a visitar se había, parece, llevado las llaves, no aparecían las llaves. Nosotros estábamos, ella y yo, en el pasillo del piso de su pariente, pero no podíamos entrar a la casa de la persona porque no había llave para entrar. Entonces, de alguna manera, empecé a experimentar el caminar a lo largo del pasillo, ida y vuelta. O sea, yo empecé a caminar ida y vuelta en el pasillo porque no podíamos abrir la puerta y la persona estaba necesitada de recibir oración. Entonces, llegó un momento en que yo percibí un mareo. Significa que la unción que estaba yo reflejando a través de mi caminar en ese momento había provocado algo fuerte a nivel espiritual en esa área del pasillo. Cuando me pongo enfrente del elevador, el azulejo o la pieza del piso donde yo estaba con mis pies parada, se quebró completamente todo. O sea, quedó en añicos el lugar donde mis pies estaban reposando en ese momento. Entonces nos fuimos a la iglesia. En la iglesia, cuando iba subiendo las escaleras, en uno de los escalones, yo sentí un ligero movimiento en el pie izquierdo, pero no le di importancia en ese momento. Me fui, me senté, vi el culto y todo lo que tenía que ver y después nos fuimos a comer, pero al día siguiente, cuando regreso al interior con mi esposo, la muchacha de la lavandería me dice, ¿qué le pasa en el pie? Y yo digo, no sé, me molesta un poco el pie. Eso fue el 17, pero fíjense que no se manifestó nada en mi pie hasta el 23-24 de diciembre, cuando ya estábamos para empezar la Navidad y estaba yo inmovilizada con el pie y no lo podía mover bien. Estaba muy hinchado el pie y estaba, me acuerdo que el 25 vino a comer mi hermano a la casa con su esposa y estaba yo en ese momento con el pie que no lo podía mover mucho.
Entonces, en eso, de repente Orlando, como eran días de fiesta, llamó a un doctor y le dijo lo que me estaba sucediendo. Me mandaron medicinas de que para gota, para tal cosa, para tal cosa. Como yo había tenido situaciones de azúcar en abril, pensaban que podía ser azúcar. Entonces, quiero decirles, el doctor siempre en El Salvador dice que yo tengo un alto nivel para soportar el dolor. Entonces, yo estaba con la incomodidad, con lo del pie, pero no estaba desesperada. Yo estaba en ese momento pensando que algo sucedía, pero no tenía realmente el alcance de lo que yo podía estar experimentando hasta ese momento. Entonces yo me acosté en un sofá que tengo enfrente del televisor de la sala y recuerdo yo que llamé a Celedonio en ese momento para decirle: Celedonio, necesito que juntos oremos por mi pie porque tengo una situación en el pie. Se dan cuenta, yo nunca he creído que yo tengo todas las cosas libradas de tal manera que no pueda depender de alguien para que ore por mí. O sea, yo creo que cuando hay unidad de dos personas se consigue más, sobre todo cuando uno está percibiendo que hay un ataque espiritual. Recuerdo yo en ese momento, antes de eso, ya yo había tenido diferencias con mi esposo porque él decía: tú todo lo ves espiritual, tú todo lo ves espiritual, tú todo lo ves espiritual. Entonces yo, en lo particular, sí es cierto que yo veo las cosas espirituales, pero es porque el Señor me va poniendo una voz de alerta, pero uno tiene que pensar también que no todo el mundo tiene la capacidad para razonar o poder experimentar en el mismo tiempo de uno lo que el Señor le percibe, le hace percibir a uno. Entonces, en ese momento yo accedí, fuimos al doctor. El doctor dijo: mira, aquí lo que yo veo es que te tienes que tomar una radiografía. Yo veo que hay aquí algo como que está quebrado. No me recuerdo el nombre del huesito que él veía quebrado. Entonces, a todo eso yo caminaba con Orlando en el hospital y después de eso, él nos recomienda a un doctor y el doctor donde nos recomienda queda en Costa del Este y nos vamos allá y el doctor me examina y todo y me dice: camine. Entonces yo empecé a caminar. A todo eso, antes de esa situación, recuerdo yo que yo había escuchado una prédica de un pastor y el pastor decía que siempre antes de un milagro venía algo que sucedía en la vida de una persona y ese milagro se producía después de esa experiencia que uno tenía. Entonces, yo dije: algo va a suceder con ese pie. Por eso fue que les dije lo que había experimentado yo en Jerusalén, porque lo que yo metí en el río Jordán para bautizarlos en ese momento fue mis pies. Recuerdo yo, y se lo cuento porque ahora dentro de un rato, miren que yo les estoy contando cosas sobrenaturales y estoy con cierta aprensión porque digo, son cosas íntimas que me están sucediendo a mí, pero que Dios quiere que las revele por alguna forma, alguna situación y sobre todo porque muchas veces las personas se cuestionan por qué Dios lo escoge a uno. Yo no tengo la culpa de que Dios me haya escogido, no tengo la culpa de que Dios se haya manifestado poderosamente en mi vida. Y sé que eso ha traído ronchas en mi vida en los últimos tiempos, pero miren, yo sigo adelante,
porque el Señor creyó que yo lo podía hacer y yo tengo que seguir caminando, aunque no vea completamente el camino al final. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, llego yo y llamo a Celedonio. Entonces él me dijo, sí, cómo no, yo voy a orar. Y él empezó a hacer una oración. Y de repente, cuando se terminó la oración, que él dejó de orar conmigo, yo cerré los ojos. Y de repente, cuando yo cierro los ojos, veo una imagen grande, que era como una de esas esfinges de dioses. Yo lo veo grande. Entonces, en eso, el Señor me pone la inquietud de buscar sobre la religión vudú. Entonces, yo empecé a buscar lo de la religión vudú y en ese momento, Dios, ahí fue donde yo empecé a experimentar el orar en silencio. Ya yo había orado anteriormente, pero no en silencio como en ese momento empecé a hacerlo. Entonces, cuando yo empiezo, de acuerdo a lo que Él me permite entender y empezar a buscar, yo me veo rodeada alrededor de la casa, en los aires, en la tierra, me empiezo a ver que estoy rodeada de situaciones demoníacas fuertes que están en ese momento oprimiéndome y que yo no podía percibir en lo sobrenatural de Dios en ese momento. Entonces, ¿por qué el Señor me hace leer Éxodo 4 del 1 al 9? Porque a Moisés nadie le creía que Dios estaba con él. Hay mucha gente que ha de alguna manera manifestado dudas de lo que el Señor ha puesto en mi vida a nivel personal. Y una de las cosas que tuvo que Moisés enfrentar en ese momento fue que la mano se le llenó de lepra. Y porque él no, era un hombre que había crecido en Egipto, no había crecido en el pueblo hebreo. Entonces, en ese momento, yo empiezo a ver cómo van siendo destruidas con la forma en que el Señor me puso a orar en ese momento. Yo voy dándome cuenta cómo en ese instante empieza sobrenaturalmente a caerse cosas alrededor que yo estoy viendo. Entonces, cuando eso sucede, vuelvo y les digo, no tenía a quién recurrir a nivel humanamente. Eran cosas nuevas para mi vida. Ya estaba experimentando cierto distanciamiento con personas que yo consideraba importantes para mi vida espiritual y no podía acercarme a ellos. Entonces, ¿cuál era mi tabla de salvación? En ese momento era entender que el único que me podía ayudar se llamaba Jesús, el Espíritu Santo y Dios mismo. Yo siempre he tenido un lugar donde yo oro siempre, pero en este momento me cambié de lugar hace unos meses para acá por quizás la amplitud del lugar y por tener la capacidad de poder ver más claramente lo que me rodea en lo sobrenatural de Dios. Entonces, empiezo yo en esa noche porque lo que había sucedido provocó que se levantara el polvo contra mí, por supuesto. Entonces, sentada yo en el área donde yo me siento todo el tiempo, empecé a ver situaciones que me rodeaban y el Señor puso en mi corazón que buscara en la palabra
Salmo 34 del 20 al 22. Por favor, María Luisa, léeme Salmo 34 del 20 al 22. Dice así, el título dice La protección divina. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Entonces, dice el 22, lo dice, Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, ¿qué me revela el Señor a través de ese pasaje de la Biblia del Salmo? Que lo que me decían de que estaba sucediendo, ni le pusiera interés ni cuidado. O sea, así mismo lo percibí yo de Dios. Ninguno de tus huesos será quebrado. Entonces, pero sí me ponía lo que ya yo venía percibiendo, que habían personas, espíritus. Cuando digo personas me cuesta decirlo, pero tengo que decirlo, porque ha sido una realidad en mi vida en los últimos 2 o 3 meses. Entonces, que yo veía que habían personas que yo era una piedra en el camino para ellos. Y que esa piedra en el camino estaba provocando que se levantaran muchas cosas contra mí en mi vida. Recuerdo yo que una noche dormida, vuelvo y les digo, yo no quiero asustar a nadie. Lo que sí quiero decir es que Dios es real y que Dios protege a sus hijos en todo momento y en todo lugar. Y que en este instante yo estoy abriendo mi corazón de forma profunda y auténtica, porque yo tengo que revelar lo que Dios permitió desde el 16 de diciembre en mi vida a nivel personal. Entonces, empiezo yo a ver que se mueven a nivel, ya yo venía viendo, y yo se los había comentado a ustedes, que yo veía a nivel espiritual en los aires, en la tierra y en el agua situaciones espirituales que no eran normales. No eran situaciones, sino que se estaban dando en un momento. Y recuerdo yo que siempre, una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que siempre a nivel espiritual ha provocado en mi vida que cuando yo tengo que entender algo, Él me pone a la persona que necesita darme una parte importante de mi vida a nivel personal en ese sentido. Entonces, yo recordaba que hacia el año 2018, recuerdo yo, había una mujer de una iglesia, que no voy a mencionar el nombre de la iglesia, que había visto en sueños un dragón en el aire, un dragón en la tierra y un dragón en el agua. Entonces, desde ese momento que yo empecé a ver todas estas cosas a nivel espiritual desde hace meses para atrás, yo venía reprendiendo ese dragón del agua, de la tierra, de los aires, para provocar que hubieran cambios favorables para la atmósfera del lugar donde yo amo y vivo, Panamá. Mi tierra, nuestra querida tierra, que necesita reconciliarse con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que ha olvidado el camino realmente para entender que sin Él no somos nada. Entonces, empiezo yo en ese momento a darme cuenta de que hay situaciones espirituales que me quieren dañar, y Dios me lo acababa de decir, me dijo, los malos, y quiero darles otra
salmo que me dio en ese momento el Señor y quiero que lo leas, por favor, María Luisa. Salmo 145, 14. Dice así: sosténme, Jehová, de todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. ¿Qué significa? Dice, Yo empecé a darme cuenta de que yo estaba siendo atacada con una opresión. Hace como 2 o 3 años, cuando empezó la pandemia, el Señor puso en mi corazón Lucas 4 del 18 al 20. Y yo percibía que Dios iba a permitir que yo pudiera trabajar en esa área un poco más fuerte. Y ahora recuerdo yo que hasta en el 2005, y creo que en mi libro también lo anoté, un hombre que no era una persona que supiera en ese momento, fue en el 2005 y todavía tengo el libro guardado. El libro se llamaba Guerra Espiritual y el hombre que me dedicó el libro decía: el Señor te va a usar grandemente en esta área. Eso siempre Dios me lo recuerda. Entonces, recuerdo yo que empiezo yo a experimentar lo que eran esos espíritus de opresión a nivel de donde yo estoy sentada en mi lugar de oración. Y recuerdo yo, imagínense, algo que yo no comprendía al nivel que lo puedo comprender hoy, que era algo nuevo para mi vida, que puedo testificar hoy en día que el único que me pudo ayudar se llama Jesús, el Espíritu Santo y Dios que lo permitió. Entonces empiezo a ver las manifestaciones en ese momento. Yo le quiero llamar, como en ese momento Dios me lo puso, como si fueran tribus de guerreros que estaban peleando batallas contra mí. Yo estaba ahí sostenida bajo la mano del Señor, con mi boca cerrada, escuchando lo que recibía en mi mente, en mi corazón, pero sin hablar una sola palabra y sin expresar ningún tipo de temor en ese momento, en ese instante. Entonces, cuando eso sucede en ese momento, yo le llamo a cada una tribus como las que menciona la Biblia, de que hablan sobre cómo los ataques que van a tener las personas. Y yo había en ese momento, antes del 16 de diciembre, no tenía la actividad que puedo tener hoy en día. No tenía la capacidad para poder guerrear como la tengo hoy en día. No tenía la capacidad en ese momento para discernir lo que me rodeaba como lo tengo en este día, para la honra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo a recibir la dirección del Espíritu Santo que el Señor va permitiendo, y entonces yo empiezo a ver cómo se van alejando en ese momento las cosas que están tratando de rodearme, intimidarme, llenarme de temor, de miedo, para que yo no pueda seguir avanzando. Entonces, por supuesto, el pie estaba como un tamal, caminaba por la misericordia y la gloria de Dios, y lo puedo repetir en todo momento. Según el doctor, estaba desastroso. Y mi suegra había dicho, yo nunca pensé que la iba a ver con un bastón. Y yo dije en ese momento, Señor,
tú no me vas a deshonrar ni me vas a hacer avergonzarme. Y miren, empecé a caminar y empecé yo a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo veía cómo yo iba caminando, 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 y empezaba a caminar. Yo les agradezco las oraciones a cada uno de ustedes por lo que ustedes han hecho en mi vida, pero este milagro solo le pertenece al Señor Jesucristo, a más nadie, y al Espíritu Santo que me guiaba. Entonces, en ese momento, yo levanto el pie hacia arriba como si fuera una L, porque estaba en una silla sentada, y lo levanto y empiezo a orar con el Salmo 145:14, que decía de los oprimidos. Miren, yo empecé, vuelvo y les digo, sin decirle a mis oponentes lo que yo estaba haciendo. Era una batalla que le pertenecía al Señor, pero que Él me estaba llenando de fortaleza, de fe. Me estaba llenando de una capacidad para razonar cómo lograr en el nombre de Jesús poder seguir. Y quiero hacer un hincapié en razonar, porque no es razonar humanamente, es lo sobrenatural de Dios que me llevaba a lograr que ese milagro que Él quería que se manifestara en mi vida, yo lo pudiera manejar con los tiempos de Él y poder en cada tiempo entender lo que sucedía para el bien común mío y el bien de las demás personas que Dios ponía en mi camino. Entonces, en ese momento, cuando yo pongo y a todo eso, vuelvo y les digo, mi esposo, todo lo veo espiritual, todo el mundo, mis hijas, que bueno, todo el mundo con esas voces negativas a mi alrededor, y el Señor cerrando mis oídos a las palabras necias. No les puedo explicar en el nombre de Jesús cómo lo hacía, pero lo que yo sí sé es que mi principio, cuando yo comencé con el Señor, me había llenado de una fuerza y un valor que nada podía cambiarlo, porque era la voz de Cristo la que yo obedecía en ese momento. En ese instante, mientras que yo hacía esa oración, veo salir una culebra negra de mi pie. Miren, yo vuelvo a decirles, a mí me cuesta ponerme a decirle lo que les estoy diciendo, pero Dios quiere que lo diga y tengo que obedecerlo. Ven, porque a mí no me gustan los espectáculos, los shows. No soy una persona en ese sentido, pero algo quiere Dios con lo que yo he vivido desde el 16 de diciembre. Tengo que obedecer como lo hizo Moisés. Yo no me estoy poniendo al nivel de Moisés, pero me estoy poniendo que Dios me ha puesto una asignación y me ha preparado para la asignación que me ha dado a tener y me ha dado para poderla manejar en el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, cuando yo veo esto, yo digo, algo se empezó a quebrar, y recuerdo yo que mientras que yo estaba dormida, yo creo que se lo iba a empezar a decir, y en ese momento no lo repetí, yo sentí 3 picadas en mi pierna izquierda, como si me hubiera mordido algo 3 veces. Así mismo, como les digo, como yo estaba siendo entrenada por el Espíritu Santo, y Jesús lo estaba permitiendo,
escucho una prédica donde un pastor habla sobre la mordida de cobra. Entonces, ustedes en este momento que me están oyendo, yo solo dije, Dios me mandó esa situación, seguimos adelante. Y yo empecé a orar en la dirección de lo que en ese momento me decía esa situación. Y empecé a experimentar lo que dice la palabra: hollarás serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada te hará daño. Yo empecé a sentir picadas alrededor de mis tobillos, de cosas que me picaban, y yo empecé a darme cuenta de que espiritualmente eran serpientes que estaban provocando picadas alrededor de mis pies en ese momento. Entonces, en ese instante, vuelvo y les digo, empecé yo en la dirección que Dios me ponía para poder romper con esa situación a nivel espiritual. Y recordé yo, porque bendito Dios, y siempre le estaré agradecida, que me inculcó la palabra de Dios hace muchos años. Y recordé esa parte de Pablo donde él lanza la víbora que lo pica al fuego. Entonces, eran cosas que Dios ponía en ese momento a través de la palabra para que yo pudiera provocar que esa situación se diera en mi vida. Como yo no soy una persona sola que no busca ayuda cuando necesita, porque yo he aprendido que cuando yo no entiendo, yo tengo que buscar a alguien que tenga más jerarquía que yo para lograr entender aquellas cosas que tal vez en una primera oportunidad no la entienda de Dios como lo es debido. Entonces, en ese momento, le pido yo a un pastor que me ayude. Y no voy a decir el nombre, primero que nada por no herir susceptibilidades de otros, porque eso, hasta eso lo estoy aprendiendo. Y darle la honra y la gloria a Dios. Entonces, esa persona me manda una oración audible, y como yo aprendí hace muchos años en mi vida, y se los digo a ustedes y a mucha gente, les ha costado entender cuando yo digo hay que repetir 7 veces una oración. Entonces, las personas me oían, pero no me hacían caso, pero ¿qué pasa? Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán. Y otras situaciones de 7, del 7, no solamente Jericó, sino otros más que están presentes en la palabra de Dios, que en este momento no vienen a mi mente y que más adelante quizás el Señor ponga. ¿Ves? Yo no me pongo a insistir, yo dejo que Dios fluya, que el Espíritu Santo fluya, y sigo adelante, porque no me quedo y me detengo en las cosas que en este momento no son importantes para que yo los pueda seguir diciendo. Entonces, en ese momento, cuando esa persona me manda esa oración audible, yo la empiezo a hacer y la empiezo a oír, y a hacer que la atmósfera y los aires donde yo estaba empiecen a llenarse de esa situación, y de repente veo una culebra amarilla, yo no sé de metros así en este momento, pero un largo importante, que salió también. Entonces yo dije, ya solo falta uno, porque yo había tenido 3 picadas. Ya había salido una cuando yo lo había hecho, y esta era la segunda vez y todavía quedaba una más. A todo eso, porque ya no voy a seguir
diciendo tanta cosa personal porque no creo que es el caso. En un momento determinado, cuando yo me acostaba a dormir, el pie me empezó a dar vueltas, vueltas, como si me hubieran exprimido el pie, como si fuera un trapo. Yo experimentaba esa sensación de que se volteaba completamente el pie y en un momento determinado, cuando me reviso el pie, me doy cuenta que tengo una línea, calculo yo, como una regla de 12. Cuando uno ve una regla de 12 y veo una raya como si me hubiera raspado todo a lo largo de ese pedazo del pie. Y recibo de parte de Dios, yo creo que, miren, ustedes dirán, yo no estoy loca, ni estoy, sino estoy testificando de que el poder de Jesús es real y que no solo es real, sino que es auténtico. Y fíjense, el Señor operó mi pie. ¿Se acuerdan que yo les dije que yo percibía esa situación que me estrujaba el pie? Y empecé a moverme con el pie mucho mejor. Entonces, en ese momento, yo veía, Dios me pone una prédica de otro pastor que a mí me gusta. Y el pastor dice que después de una situación como la que yo estaba experimentando, había crecimiento. Ya yo lo estaba teniendo, el crecimiento, porque estaba peleando con tribus de situaciones de opresión que no era una sola, eran varias al mismo tiempo. Y que yo pudiera al mismo tiempo moverme aquí, 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 aquí y aquí, hasta por detrás. Y lo podía lograr en el nombre de Jesús. Entonces, veo como a los 3 o 4 días que se levanta una capa como de piel nueva en el área donde yo había visto esa línea como si fuera un roce que me había venido al lado de todo el pie. Ya no estaba y la piel nueva se había quitado y yo quiero creerlo y lo voy a seguir testificando. Fui operada por Cristo en ese momento, en el nombre de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Eso nadie me lo va a quitar. Entonces, de repente o en otra oportunidad, el Señor me pone esta cita bíblica que quiero que la leas, María Luisa. Es 2 Corintios 12, 9 y 10. Ahí pude empezar a entender con esta cita bíblica todo el proceso que yo había vivido, lo que estaba enseñándome el Señor, mostrándome para poder en el nombre de Jesús entender los procesos que yo tenía que vivir. Antes de eso, que ella lea eso, quiero decirle que hace como 2 semanas tuve a una persona aquí un sábado en la noche que necesitaba oración, liberación, y en un momento determinado, cuando empiezo a hacer la oración por esa persona, yo percibí que mis pies estaban en la casa de ella
sin conocerla por dentro. Y percibía que la tierra donde esa persona pisaba se estaba moviendo y temblando. Yo no puedo en este momento sino manifestar las cosas que Dios está permitiendo en mí y que están siendo movidas espiritualmente y sobrenaturalmente para cambiar caminos torcidos en caminos de bendición en las personas que el Señor ponga en mi vida en un momento determinado. Él las va a escoger, no, yo no las voy a escoger. Él me las va a poner en el momento preciso para lograr que yo pueda mover las cosas como Él quiere moverlas. Entonces, solo he estado siendo entrenada en las áreas nuevas que Dios está poniendo en mi vida a nivel espiritual y sobrenatural. Entonces, por favor, María Luisa, léeme Segunda de Corintios 12, 9, Dios. Todo lo que les estoy diciendo es bíblico. Yo no estoy hablando de nada que no sea bíblico. O sea, vuelvo y les digo, el Señor permitió esa situación en mi vida personal, porque si no, yo no hubiera podido en este momento haber aprendido a lidiar con tribus que el Señor me muestra hoy en día. Entonces, por favor, María Luisa. Dice, el título dice así: el aguijón en la carne. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a en afrentas, en necesidades, en persecuciones, soy débil, entonces soy fuerte. Miren, yo quisiera que buscaras los sinónimos, María Luisa, mientras que yo voy hablando de afrentas, porque miren, Dios me formó, es una realidad y muchas de ustedes me conocieron cómo era yo, cómo Dios ha permitido en este momento, pero vuelvo y les digo, yo no me quiero adelantar ni al Señor, ni decir qué es lo que va a suceder, pero lo que sí yo sé es que miren, muchas veces la gente dice, no, que no, yo no creo en eso, yo creo que el Señor defiende a sus hijos y que todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas tiene un porqué y un para qué. Y una de las cosas que yo he recibido de Dios en los últimos tiempos es respeto, actitud. La actitud mía no es una actitud de querer imponerme sobre la voluntad de ninguno de ustedes. Ustedes están en su derecho de caminar como ustedes quieren, pero lo que yo sí sé es que el Señor pondrá en el corazón de las personas lo que tienen que entender y creer y recibir de parte de Dios. Que soy perfecta, no soy perfecta. Todavía en la carne yo siento humanamente y sobre todo cuando hay algo que me duele, que me hace una persona que yo he estimado. Eso me duele. Y realmente lo que me duele, Dios sigue adelante y yo sigo adelante. Porque, ¿saben algo?
yo me he ganado a través de dolor, a través de situaciones difíciles que he vivido y que ninguno de ustedes sabe realmente lo que Dios está permitiendo en mi vida. Y de repente, un día, estando en la casa de mi hija, porque Dios es así, Dios ayuda a aquellos que no se creen saberlo todo. Yo no me creo saberlo todo. Yo solo sé lo que Dios me permite aprender. Ya tienes los sinónimos de afrentas. Sí, Marianita, Gloricel. dilos por Sí. favor. Ajá. Sí. Ay, se me perdió. Ay, se me perdió. Aquí lo tengo. Afrenta. Y tengo de afrentar también. Dice, afrenta, deshonor, desprestigio. Y afrentar dice agraviar, vituperar. Es lo que tengo aquí. Gracias. Con esas me basta. Miren, con eso que ella acaba de leer, yo en muchos momentos he sido señalada, he sido hasta burlada de varias personas, pero yo estoy de pie, sigo adelante porque sé Amén. en quién he Amén. creído y sé que yo voy a avanzar. Y vuelvo y lo digo, aunque Amén. la gente lo dude, yo no me creo perfecta, lo vuelvo a repetir, pero lo que sí sé es que tengo una intimidad con Dios y fuera de serie, eso sí lo puedo decir. Y lo puedo decir con carácter, autoridad y con beneplácito en mi vida personal. Me lo he ganado. Yo me lo he ganado. Con creces me lo he ganado. Y miren, una de las cosas que más le cuestan a uno como ser humano creer es, como dice la palabra de Dios, las cosas malas salen de adentro, no son las que entran. Las malas cosas las tienen las personas por dentro. Yo no me voy a poner a defender de nadie, ni voy a dejar que nadie me lastime en absoluto, porque yo sé en quién he creído. Y como dice el Salmo, el Señor defiende a sus justos. Y yo no me creo lo máximo, pero me creo una mujer justa, porque Dios lo ha permitido. Él ha permitido que yo me convierta en una persona justa con la enseñanza que me ha dado como persona. Eso no me da la capacidad de lastimar a nadie, pero me da la capacidad de levantar mi mirada, mis ojos, mi sentir y entender que soy algo importante, igual que todos ustedes son importantes, pero cada uno se va a ganar su importancia hasta donde uno quiera con el Señor. Yo no me voy a poner a cuestionar con ustedes por qué a ti sí, a mí no, por qué a ti sí, no, a mí no. Yo les he intentado decir parte de los procesos espirituales que yo he tenido desde el 16 de diciembre. Y cada día estoy mejor. Y el Señor puso una persona que fue a donde mi hija y me dijo, haga terapia de piscina y camine dentro de la piscina, porque la presión del agua va a provocar que la hinchazón que quede se vaya. Y así ha sido. Efectivamente, cada día camino más. Entonces dirán, tengo que ir a hacerme en algún momento nuevamente la radiografía, pero Dios me va a decir cuándo. Yo no me tengo que adelantar a Él, porque la certificación del médico va a ser lo que va a indicar
que lo que yo he experimentado en lo espiritual va a ser real. Pero todo tiene un tiempo de Dios y yo sigo desarrollando más fortaleza en mis pies, más determinación en mis pies, porque es lo que Dios está permitiendo. Y lo permitió para crecer, para avanzar, porque si no hubiera sido así, yo no tendría en este momento la capacidad de poder haber crecido en el área de la batalla, en el área del enfrentamiento. En algún momento de mi vida, cuando me levantaba de la cama, yo veía gigantes en mi cama, enfrente de mi cama, y yo los enfrentaba y desaparecían, porque los obstáculos se iban en la medida en que yo creía y confiaba que el poder de Jesús me iba a ayudar. No importa si la gente me lastima, como dice la palabra en 2 Corintios 12, 9, 10, si la gente critica, eso no importa. Lo importante es que yo sepa quién soy en Jesús. Eso es lo importante. Y quiero agradecerles y podría quizás decirle más cosas, pero creo que ya ha sido suficiente para que ustedes puedan entender que el poder de Jesús está en la forma en cómo yo actúe con las personas y no como yo pretendo hacerlo, sino que también sea algo que tanto la persona como yo, ambos quedemos satisfechos, no de un lado y no del otro. Yo creo que yo me he ganado el respeto. Y si me lo he ganado, tengo que sostener el respeto que Dios me ha dado. Y eso nadie me lo puede arrebatar, porque el Señor mueve los obstáculos en la medida en que yo pueda creer en el poder sobrenatural que Él manifiesta a través de mi vida. Y puedo decirles muchas cosas más, pero creo que tienen que asimilar lo que hoy en esta noche Dios me ha permitido compartir con cada uno de ustedes. He cambiado. Ya no soy tan, tan aguantadora como antes. No lo soy. ¿Por qué razón? Hasta Jesús se enojó. Y uno tiene derecho a enojarse. Porque uno se tiene que sentir bien con uno mismo. Porque si yo no me siento bien y me amo yo, nadie me va a amar como me amo yo. Solo Dios lo va a hacer. Entonces, ¿qué he aprendido yo a lo largo de este tiempo con el pie como lo he tenido? A entender que todos tenemos miserias como seres humanos. Todos tenemos que lidiar con situaciones que no nos agradan, pero que hay que entenderlas y soportarlas. Y que si queremos realmente ser un mundo bendecido en este tiempo, tenemos que bajar nuestros deseos personales y que sean más los de Él que los nuestros. Porque es la única forma de que vamos realmente a experimentar la libertad que Cristo me ha regalado a mí en este tiempo. Tenerle temor a Él, pero no tener temor de lo que Él hace para defenderme, porque Él ha sido mi escudo, mi protector, desde que en ese momento, 16 de diciembre, yo
experimenté un cambio diferente que surgió en el 2005, pero que hasta ahora en mi madurez no lo he podido entender, porque Dios cambia los trazos, los caminos y todo lo que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida, pero todo tiene un precio y un valor. ¿Qué puedo yo enseñarles de cómo me tocó mover ese obstáculo que en algún momento les quiero decir y les quiero, desde que me sucedió en el primer momento, mi actitud no fue de rabia ni de rechazo, no, mi actitud fue, si tú lo estás permitiendo, es por algo. Esa fe que solo viene cuando realmente estamos en la prueba del fuego. Y yo le podría decir muchas cosas que se manifestaron a lo largo del recorrido, pero no creo que estén listas para eso, porque uno debe dar el alimento poco a poco para que la gente lo vaya asimilando y lo vaya pudiendo sostener, mantener. Las cosas de Dios no son bromas, porque el hombre malo te quiere ver destruido. Y yo he tenido que experimentar en este tiempo las acechanzas de los que no me quieren a mí. Y lo he sostenido por la obra y misericordia de Jesús, porque yo sé en quién he creído. Pero, ¿saben algo? No es a mi manera, es como Él lo quiere hacer. Y yo le podría, quizás en algún momento Dios me permitirá comentarles algunas de las oraciones fuertes que aprendí y que mueven el piso, pero las hago en silencio, porque son tan fuertes que no es fácil para asimilar. Les agradezco que me hayan escuchado y pues, María Luisa, por si acaso hay alguna pregunta. Muchas gracias, Gloricel, muchísimas gracias. En este momento abrimos los micrófonos para que preguntemos, para que aportemos, para que sigamos recibiendo esta enseñanza fuerte, pero necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Así que, a ver, Gloricel, voy a hacerla, no quiero dejar que se me vaya. Harán hoy es martes, 4 días, puede ser, 4 días, en mi pie izquierdo, en la parte de la planta del pie, muy cerquita entre el dedo del centro, yo empecé a experimentar un dolor tan fuerte, era un dolor punzante. Lo asumí en lo natural, que era el trabajo excesivo que he tenido en estos días de caminar mucho y todo. Pero el sábado en la reunión me dolía y yo dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Te estás yendo a lo natural y tienes que ir a lo espiritual. Uh-huh. Y yo digo, pidiéndole dirección al Señor Jesús, ¿cómo oro? Porque no quería ser imprudente para orar sin. Entonces, me vino de una vez el librito de las oraciones, que lo abrí y le dije, Señor, guíame a ver cuál es la oración que hay aquí que yo tenga que hacer, pero yo tengo una relación personal contigo, tú me puedes decir. Y fui llevada hasta la liberación.
hasta liberación personal. Entonces yo tomé mi pie y yo me presioné en el lugar exacto a ver si era que me había apoyado porque había andado descalza o que no había nada. Y yo empecé a orar, empecé a orar fuerte, teniendo mi pie tomado con mi mano izquierda. El dolor fue bajando, fue bajando, fue bajando. Y he estado todavía con un poco de dolor, pero ahora en lo que usted estaba hablando, me da por tocarme, no tengo dolor. No hay nada de dolor. En este momento el dolor que había se fue totalmente. Ahora, me queda cierta inquietud sobre esto y pienso en lo que a usted le ha pasado y que nosotros estábamos intercediendo por su pie. Y yo en lo personal sentí en mi corazón orar por su pie con esta porción de la palabra que dice: los pies de los que caminan para sembrar la palabra de Dios son pies benditos. Y yo le decía: Señor, los pies de Gloricel son benditos porque usted lo bendijo. Entonces yo muy personalmente oraba reclamándole al Señor, porque los pies de usted, Él los había bendecido para llevar a conocer el Evangelio, para dar luz a los ciegos, para dar esa palabra al desvalido, para sanar, para liberar. Entonces ahora yo me quedo pensando si es una consecuencia, no sé, por haber estado intercediendo por ese pie suyo. Ajá, mira, era definitivamente una opresión. Entonces, yo lo primero que te sugiero de forma discreta, de forma tranquila, que fijes quién te rodea alrededor en tu oficina, que pudiera estar molestándose por tus acciones, por tu forma de ser, por aquellas cosas que tú haces y que de alguna manera son importantes porque la gente aprende a apreciarte y eso no le gusta a todo el mundo. Entonces, dentro de las cosas que yo he aprendido, hay situaciones que se llaman ritos espirituales que pueden ir en contra de una persona. Entonces, porque si sentías puya, si sentías de alguna manera esa opresión, significa que alguien hubiera podido estar manifestando esa situación. Yo no te puedo decir si también tenía que ver con particularmente con lo mío, pero más bien lo mío ha sido no en esa área del talón. Entonces, yo te aconsejaría que medites a ver qué pudiera estar sucediendo para que neutralices la situación de cualquier persona que no le agrades, que no le seas grata y que el Señor Jesús pueda sostenerte en medio de esa situación. Y vas a ver que no te va a molestar más. En el nombre de Jesús. Es que A ver. hay un Zoom, después llamo. Sí. Ajá. No sé, María Luisa, si te he contestado o si no, después en lo personal te puedo quizás guiar un poquito más porque vuelvo y digo, es un tema susceptible
que no todo el mundo quiere escuchar, pero que es una realidad. Y nosotros no estamos buscando gente que, que le seamos simpáticos. Tú eres una mujer que Dios te ha puesto a trabajar y que lo haces bien en el campo de Dios. Entonces, tú tienes que aprender en el nombre de Jesús a saber cuidarte, protegerte, porque en la medida que más creces, más situaciones difíciles te pueden rodear, porque la gente va a querer lo que tú tienes y lo que tú has alcanzado de parte de Dios. Y ahí es donde yo te aconsejo que lo veas con mucho detenimiento. Estoy segura, si le pides al Señor Jesús, Él te va a contestar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré aquellas cosas ocultas que tú no entiendes. Él te lo va a revelar si estás lista para recibirlo. Y si emocionalmente no te afecta. Y sigue adelante. Sigue adelante. Ok, así lo haré, así lo haré. Ya esta mañana me dio una pista. En la mañana me dio una pista de bendito Dios por eso. Ok, gracias, gracias. A ver, preguntas, inquietudes, anécdotas. A ver, todo el mundo calladito, meditando. Yo sé que cuando yo iba a empezar, yo dije, no es un tema fácil. No, 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 nada fácil. No es nada fácil y que el mundo Nada fácil. natural no es fácil. No es fácil. No es fácil. Aquí les leo otra cita bíblica que Gloricel había asignado y está Espérate, en Proverbios 3. déjame agregar algo. A raíz de lo que me Okay. pasó el 16 de diciembre, he empezado a ver cosas más claras y se me han ido cayendo situaciones de los ojos que antes yo no veía, como Dios quería que las viera. Entonces, en lo natural he recibido respuestas en esa área de mi vida. Sé que todavía faltan más, pero yo estoy en un proceso de entender la realidad de nosotros los seres humanos. Me incluyo yo, porque yo también tengo debilidades. Entonces, esas debilidades solo pueden ayudar cuando uno realmente aprende a dejarse llevar por el Señor de una forma diferente. Y no es fácil. Ahora yo puedo entender muchas cosas a nivel espiritual que no entendía antes, pero prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Y eso es lo único que yo puedo decir antes de que digas las citas bíblicas, las puedes pasar por el grupo para que todo el mundo las pueda ver, María Luisa. Y vale la pena que la puedan entender porque lo que se ha hablado hoy está reflejado en esas citas que se han dado aquí y que realmente una de las cosas que yo repetía desde el 16 de diciembre, que es uno de los versículos que tiene ahí María Luisa, era que yo le decía, pon refrigerio a mis huesos. Pon vigor a mis huesos, que esa no te la di, María Luisa. Es Isaías 58:11. Isaías 58:11 que dice que Él pone vigor a mis huesos. Y saben algo que se me olvidó decirles. Recuerdo yo, y eso me lo trae el Señor ahora mismo, que yo estaba enfrente lavándome los dientes y de repente
yo veía que corría agua por mi pie izquierdo. Recuerdo yo que aquí hablamos de la lluvia tardía y la lluvia temprana, que lo habló Celedonio y ese día compartimos varias cosas. Y esa sensación de correr el agua lo dice Isaías 58:11. Cuando lo lean, ahí habla del agua del Señor y habla de el vigor a los huesos. Entonces, yo lo que hice fue hacerme de la palabra de Dios viva y eficaz. Y eso me ayudó muchísimo porque yo la declaraba, la declaraba, la declaraba. Y cuando veía que yo estaba en un momento determinado sintiendo la debilidad, Dios me sostenía. Hay alguien que me escribió en un momento determinado y me dijo que me veía sentada en una silla y levantada de la silla con dos personas. Una me agarraba de una mano y otra me agarraba de otra mano, y yo reprendí eso, porque cuando viene el temor, el miedo, la incertidumbre, cuando viene esa sensación de que tú crees que el Señor te ha abandonado, ahí es donde todos los pensamientos negativos provocan que la persona se quede destruida por completo y deje de guerrear, deje de pedir, deje esa pasividad que en un momento determinado la golpea. Yo quiero entender que yo pasé la prueba de lo que era guerrear en ese momento. Aprendí a ver las cosas de una manera diferente. Y hoy las puedo ver de una manera diferente. ¿Y por qué las puedo ver? Porque yo siempre he dicho, es muy fácil orar por otra persona. Muy fácil, porque tú tienes un ímpetu, tienes una situación en tu vida que te hace querer hacer lo mejor por la persona que Dios te pone en el camino. Pero para cuando es para uno es más tímido, uno se queda entumecido muchas veces. Y yo quiero recordar que lo que yo experimenté en ese momento, yo empecé a repetir, a repetir, a repetir. Una de las cosas que a mí me impresionó hace 23 años, cuando yo empezaba los caminos del Señor de una manera diferente, fue el recordar cómo los evangélicos pegaban en la nevera, en la computadora, en el carro, en la mesa, y repetían y repetían y repetían y repetían. Y eso a mí nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó que la boca tiene poder y que lo que yo diga con mi boca, el Señor lo va a hacer si Él ve que mi corazón está dispuesto para Él. Y eso es lo que yo he vivido a lo largo del 16 de diciembre para acá. Yo nunca he preguntado cómo fue que pueden estar surgiendo las cosas para esa persona que fuimos a visitar y nunca pudimos ver. Pero yo quiero creer que ese rompimiento de ese piso en ese momento, eso provocó una libertad para esa persona nueva. Porque siempre recuerdo que cuando yo estaba en mis primeros años, que nos reuníamos en el apartamento mío, los pisos se levantaban, sobrenaturalmente se levantaban y se quebraban. Los pies tienen fuerza de Dios. Los pies son vigor para las personas que Dios pone en la vida de cada uno de ustedes. Háganse de la verdad de la palabra y todo les saldrá bien en la vida de ustedes.
Yo he creído en eso. Y Dios me lleva de victoria en victoria, nuevos procesos, nuevas situaciones, porque todos los días vivo una nueva situación. Pero la vivo con la certeza de que las generaciones de mi familia serán benditas en el nombre de Jesús. Y que todas las personas que Dios ponga en mi camino lograrán evolucionar y lograrán obtener la libertad que cada uno requiere en la vida de las personas que Dios pone en el camino. Pero hay que pagar un precio y no todo el mundo está dispuesto a pagar un precio. Y eso, vuelvo y les digo, si yo hubiera mantenido mi enojo con mucha gente que hacia atrás me lastimó, yo no hubiera sobrevivido en este tiempo. Porque eso yo se lo dejo a Dios, que Él se encargue de resolver las cosas que yo no puedo resolver, y yo prefiero que no sean ninguna y que Él las pueda resolver todas. Pero lo que sí les digo, me costó mucho compartir con ustedes esta noche. Pero ¿por qué me costó mucho? Porque sé que era un tema fuerte, como dice María Luisa. Y yo sabía que así como a Moisés no le creyeron en algún momento de su vida, quizás muchos de ustedes no me van a creer, pero no importa. Creerán en el tiempo preciso de Dios. Pero lo que yo sí sé es que lo que les he dicho hoy es verídico, cierto. Y que yo no he agregado nada de lo que Dios no me ha permitido. Dijo Moisés, le dijo el Señor a Moisés, yo te diré lo que vas a hablar. Y yo eso fue lo que le dije al Señor hoy. Señor, habla por mí. Porque es un tema que puede crear escepticismo en muchas personas. Pero hay mucha gente que tiene en este momento enemigos gratuitos y enemigos que no pueden manejarse fácilmente. Qué bendición sería que uno pudiera, con la ayuda del Señor Jesús, neutralizar a sus oponentes, porque la palabra lo dice. La palabra dice claramente que te sentarás con tus enemigos y te respetarán y no harán ninguna cosa contra ti. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces todo tiene un precio. Y el precio es que Jesús pagó por todo lo que yo no entendía. Y eso es lo que tenemos que aprender todos en este momento. Entonces, ¿qué consejo les doy yo? Vayan a sus casas, reflexionen en las cosas que tienen alrededor de sus vidas, que no se mueve, que se mueve, y acérquense al trono de la gracia, como dice 2 Corintios 12:9-10. Que yo me acerque al trono de la gracia y el poder de Cristo se manifestará solo con yo entender que Él es primero, segundo y tercero. Y no hay nada más importante que Él. Y yo lo estoy testificando hoy en día. Testificando. El doctor me dijo que iba a tener que pasar 8 semanas, 7 semanas en una silla de ruedas, con una herida arriba de mi pie, sin poderme mover. Mi esposo ya decía en ese momento, ustedes saben, cuando ese doctor me dijo eso y yo me quedé callada,
Y yo dije, ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que, y ustedes saben que me ayudó. A mí me gustan oír muchas prédicas y uno de los, y yo lo digo claramente y lo repito, a mí uno de los que me gusta es Rudy Gracia, el apóstol. Él es obispo. El apóstol Morales también lo escucho y al pastor Derek también. Y él dijo una vez, cuando yo empezaba este proceso, y ya para cerrar, pero quiero decírselos, cuando él era estudiante y creo que estaba en Houston, y el pastor de la iglesia, en ese momento llegó una mujer que pesaba como 45 libras. Ya le habían decretado que iba a morir, que no iba a sobrevivir ese día. Entonces ella decía, por favor Dios, por favor Jesús, por favor. O sea, ella no decía, ayúdame, ayúdame. O sea, era eso lo que decía a lo largo del recorrido. Y en eso se le acerca al pastor de la iglesia y le habla al oído. Y la mujer empieza a gritar, gracias Jesús, gracias Jesús. Entendí ese día por medio del obispo Rudy que yo le tengo que llamar a las cosas como Dios las ve. Entonces, en ese momento, yo dije, gracias Señor Jesús por lo que me permites vivir. Gracias Jesús, cuando yo estaba tratando de que el pie quitara la opresión de lo que el Señor me había puesto de los Salmo 145, 14. Y en ese momento yo dije, gracias Jesús. No me puse como víctima, me puse como una mujer victoriosa en Cristo. Y la mujer se levantó y empezó a dar vuelta por toda la iglesia. Y la mujer que iba a morir resucitó por la forma en que cambió su oración. Entonces, cada uno de ustedes en esta noche, cambien esa actitud de autolástima, autocompasión, que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Cámbienlo. Y los obstáculos todos serán derrumbados, porque el Señor dice en su palabra que Él convierte las montañas en llanuras. Y yo lo he experimentado cuando yo veía esas cosas que me querían intimidar, que me querían azorar, que me querían, y algún día les voy a decir dónde los veía. Ahora mismo no están preparados para eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía ese ímpetu que Dios me daba para sostenerme con lo que yo veía delante de mí. Y lo sobrellevé y lo superé. Pero lo superé con ayuda de Dios, no en lo personal. Pero lo logré porque Él lo permitió. Y así todos los obstáculos de nosotros serán derribados con la actitud que uno tenga de que, ay, pobrecita mí, ay, Jesús, no seas tan malo, por favor, ayúdame. Hubo muchas señales que Dios permitió en este tiempo y quiero decirles que no es que uno no pueda poner su hombro para Dios, eso no es lo que yo quiero decir, pero ustedes han recibido un alimento que no muchos lo reciben a lo largo de todo este tiempo. Entonces ustedes tienen más fortaleza que muchos que necesitan en este momento
una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de gente que no tiene que comer en su casa ni ellos ni sus hijos. Y que Dios te lo muestre y te haga saber que uno tiene que aportar en esa situación. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Olvídense si la pandemia se va, si no se va, eso no tiene importancia ya. Preocúpense por rescatar las cosas que se perdieron durante los últimos 2 años y medio. Y eso permitirá que todos podamos levantarnos. ¿Y saben qué? No traten de hacer lo que otros hacen. Busquen su propia identidad. Ese sería el consejo que yo les daría. Porque el que no busca su propia identidad no tiene ni una ni la otra. Vive prisionero, cautivo, por querer ser igual que otro y no busca entonces su verdadera piedra preciosa. Eso sería lo que yo les aconsejaría a todos. María Luisa, yo creo que ya nos hemos extendido. Sí, sí, ya nos fuimos. Para cerrar, excelente. Aquí quiero señalarles que el Éxodo 4, el título es Llamamiento de Moisés. Así que eso es maravilloso. Y aquí en Isaías 58:11 dice así: Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Eso es hermoso. Eso es el agua que yo percibía que me bajaba del pie. Yo en ese momento decía yo, ¿será que me estoy mojando con algo? Hasta que percibí, me di cuenta que eran las corrientes de agua de eso que yo repetía, lo que bajaba por mi pierna. Bendito Dios por eso. Entonces, para finalizar, le damos gracias a todos y cada uno y que esta bendición que hemos recibido bendiga a todas las familias representadas en este momento y de los que van a escuchar también. Gloricel, ¿usted va a hacer la oración de cierre o tiene alguien designado para? Habla tú, María Luisa, porque Ok, y nos pone, por favor, Fátima, el corazón de peticiones. María Luisa, disculpa, la voy a hacer yo. Excelente. Ok, adelante. Disculpa. En el nombre de Jesús, hoy vengo, Padre, a ti, pidiendo que este día todo aquello que tú has permitido se revelara, sea luz en medio de la oscuridad para todos los que hemos escuchado en esta noche y aquellos que van a escuchar luego. Señor Jesús, te pido en este momento que por el poder del Espíritu Santo tú muevas toda enfermedad existente en alguno de nuestros seres queridos en bendición de sanidad. Te pido especialmente en esta noche por Ana Victoria, por Maribel allá en Miami, que está con quebrantos de salud. Te pido también, Señor, por aquellos que necesitan un milagro poderosísimo de parte tuyo y que necesitan en el nombre poderoso de Jesús experimentar esas corrientes de agua viva en su ser interior, que toda sequía quede inoperante en los cielos y en la tierra, y que todo aquello que provoca que se detengan los
que los obstáculos no sean removidos. Tú permitas que puedan ser alcanzados por tu luz y por tu poder sobrenatural en el nombre de Jesús. Y permite que todo aquello que no ha sido de bendición en esta noche, para algunos que esperaban quizás más de lo que podían recibir en este momento, tú llenes de consuelo el alma de cada uno de ellos y que con el alimento que tienen en este momento puedan experimentar esa necesidad de conocerte mejor, de acercarse más a ti y que todo aquello que recorra el camino de nuestras vidas, tanto en los hogares como en el negocio, como con relaciones a nivel personal, todas se llenen de tu gracia y de tu poder y se manifieste en todo momento la bendición sobreabundante de tenerte en todo momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, Gloricel. Para el próximo sábado, 19 de febrero, tenemos el tema ¿Cómo entrego mis cargas a Jesús para crecer? Y se los va a presentar María Luisa Arosemena. Que tengan muy buena noche.